Permanecer a la intemperie, a pleno sol, erguido sobre unas escalinatas de concreto, fue mi castigo. Como era mi costumbre, lo viví sin hacer mayores aspavientos. No permitiría que nadie diera un segundo a Juan Andrés Tolosa, amigo de todos, candidato a mejor compañero del curso, santo en ciernes y todo eso, quejarse de las injusticias. Cada 10 minutos, el inspector, esbirro y polizonte de la directora, me añadía capas de ropa encima. La ropa era un conjunto de trapos que había traído de la bodega de la ropa perdida, por poco, y fermentaba en mis narices. Después de unos 30 minutos de ser abrigado, yo ya era un bolón de campana, pero así todo, había tomado una decisión. Pasara lo que pasara, iba a dejar en evidencia al inspector, como el pelmazo que era, y aguantaría el castigo. Si su deseo era que no expirara asfixiado, me iba a tener que suplicar que me moviera de ahí. La quinta vez que me agregó ropa debía haber tenido la forma de uno de esos cúmulos de roca desperdigados por el desierto. De verdad que tengo una fijación con el desierto. Se pueden decir mil cosas malas de este, pero nadie puede negar que no hay nada más limpio que la arena. Para la sexta puesta de ropa, el inspector ya solo ubicaba las prendas sin ninguna convicción sobre mis hombros. Chalecos como si fueran bufandas, pantalones rancios cubriéndome la cara como esclavinas y dejándome la anchura suficiente solo para respirar. Al fin, después de una hora bajo el sol, tocaron el timbre del término de clases. Naturalmente se había corrido la voz y todo el colegio había venido a ver. Entre el montón de ropa solo sobresalían mis orejas, las que pensé seriamente podían fracturarse. De repente, a través de algunas telas y por un ojo, podía ver hacia el exterior. No hubiera sido raro que el inspector me escupiera ese único ojo que sobresalía entre los ropajes, como lo hizo el legionario con los ojos de Jesús en el Calvario. Y tampoco exagero si digo que en mí podrían haber estado anidando aves. Eran momentos de epifanía, en serio, sobre todo lo que digo por la cara del inspector. La cara del inspector es algo que nunca podré olvidar. Estaba sobrepasado. Sus movimientos se asemejaban a los de la gente que espera que una mala noticia no sea tan mala como cabría suponer. Tontamente me dieron ganas de llorar al ver su cara, pero no lo hice. Digo que habría estado loco si inundaba el único ojo que me permitía atisbar alguna cosa y además me ayudaba a sentir que la respiración seguía a mi alcance. Aunque, pensándolo bien, ¿qué me iba a importar a mí, Juan Andrés Tolosa, respirar aquella actividad tan pedestre? Ya se podía prosternar el inspector ante mí y encender sus holocaustos y sus inciensos. Bienaventurado, me mantenía en trance, esclarecido bajo la luz del samadí, en el magma primigenio. Esas 4 o 5 células procariotas que flotaron en algún charco cálido por alguna parte, según las mustias suposiciones de ese aguafiestas de Darwin, cuando ni siquiera había partes en las que flotar, y desde la que emergió toda la hermosa vida de este planeta. Quizá fue un poco largo, pero yo creo que son claves de lo leído respecto del libro y del personaje del cual hablaremos hoy. Le doy las gracias que haya aceptado la conversación a Javier Méndez, autor de El lugar de un mártir, una novela, su segunda novela, editada por La Pollera Ediciones, que muy amablemente aceptó la conversación con el traficante de cultura. Estimado Javier, gracias por su tiempo para con este podcast. Gracias a ti, Humberto. Gracias por la lectura de ese capítulo. Ay, me resulta absolutamente interesante respecto, y aquí quiero meter la pregunta desde ya, hablar de la idea, y de la idea de un niño en el 2000, puede tener 10, 11 años, imagino. Yo me imaginaba en el 2000 y uno pensaba, oh, quiero ser Superman, quiero ser un astronauta, quiero ser Goku, como ya estaba, como estaba bien masivo el tema de Dragon Ball. Este estimado Tolosa quiere ser santo. Y aquí hablar de la idea, ¿cómo se gesta la idea de un libro como este? Mira, interesante esa pregunta. Yo creo que la personalidad de Tolosa, eh,
daba un poco para cualquier cosa. Él podría haber sido, no sé, un hippie, podría haber querido ser astronauta también. No, no creo que ser tanto. Él quería escapar de la realidad en que estaba. O sea, de alguna manera, lo que se relata ahí, sobre todo en esa escena, es el mundo miserable al que están sometidos los niños. No sé si ahora, o los jóvenes de esa edad. Como, no sé si es una crítica, pero sí hay un llamado de atención a la educación, a la forma en cómo los niños son sometidos a 8 horas diarias y lo que sigue, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la idea de elegir un santo como profesión es lo que más se aleja de este ambiente pedestre en que están estos niños. Por ahí va Tolosa, siento yo, al construirlo. Y también siento también claves respecto del capítulo leído, porque la portada describe la escena, la escena leída. Claro, es la escena de la portada. Ujú. Eso fue libertad del autor, del autor de la portada. Ajá. Creo que al igual que a ti, ese capítulo le habrá hecho un eco que eligió eso como portada. Y en ese punto también hablar de este niño con pintas, porque a veces lo siento, a veces se me escapa un poco el niño de 11 12 años, uno lo siente más como, uno quizás lo puede sentir como un viejo chico, porque también un muchacho muy erudito sobre todo porque si quiere ser santo, él sabe todo lo que tiene que ver con todo lo que es santo, la cosa más católica, con cierta búsqueda, pero también es un niño de 11 años también, vive lo que vive un niño de 11 años. Sí, un niño, ya ha pasado más de un año de que lo escribí, pero creo que era un niño de 12. Eso fue un tema importante, porque uno tiene los recuerdos y asocia eh, la niñez a esta historia, pero yo no tenía claridad de qué edad el niño podía desempeñarse de esta forma. Ujú. Entonces lo hablé con gente, lo hablé con psicólogos dedicados al desarrollo y me dijeron, los 12 años es la edad que le corresponde, porque después llega como la pubertad, se ponen más tontos. A los 12 años sí puede haber un niño despierto de estas cualidades. Además, recordemos que él escribe en un tiempo impreciso, un poco después que sufre la conmoción que pasa en la segunda parte de la historia, él escribe un poco retirado en otro lugar, un poco más, en un poco mayor edad. Entonces, él rememora este pasado bien cercano, no sé, habrá tenido 13 años al escribir esto, pero sí tiene eso de viejo chico, claramente. Y cómo fue construir, darle alma y corazón a Tolosa? ¿Sabe? Quizá en ciertas actitudes se me hizo como como la actitud de, no sé, poniendo cualquier película de bíblica que se da en Semana Santa, como la personificación que hacen quienes hacen de Jesús como una cosa más mesiánica, como que te miran como con cierto rabillo del ojo, que te hablan ciertamente pausado, no te alzan la voz, pero tienen como cierta superioridad. Y me imaginaba así a Tolosa. Sí, es indudable, tiene cierto orgullo, y en este capítulo creo que es el capítulo más orgulloso de Tolosa, en que decide demostrarle al inspector que su castigo no valía la pena y claro, está este parangón con el Mesías, que es ridículo para un niño, es un Ujú. niño totalmente exagerado. Pero a pesar de ser un niño orgulloso, mm, tiene tintes de humildad y su corazón yo creo que está bien puesto. O sea, yo quise retratar a un niño con un buen corazón, más tirado para un lado luminoso que para un lado oscuro. Que él se haga zancadillas solo en la vida y cometa errores, que es parte de la historia, es divertido, pero siento que es de cualidades positivas, si podemos mirarlo de esa forma. ¿Tuviste que
en el desarrollo mismo de la historia, como investigar ciertos datos, como las actitudes de los niños a esa edad, los datos más bíblicos que nos aporta Tolosa. Tuviste que, no sé si bueno, no sé si investigar sea la palabra, leer un poquito más, echar mano a la Biblia, por ejemplo. Sí, eché mucho mano a la Biblia, sobre todo el Pentateuco, que es Ujú. la primera parte, y para mí la parte que tiene más ecos de trascendencia, es como la historia más antigua. La Biblia no la hicieron científicos, la hizo gente que supongo había pensado mucho las cosas y se fue transmitiendo generación a generación. Entonces hay un tema que a mí me interesaba mucho. No voy a escribir de antropología, entonces, eh, dado mis características en el trabajo creativo, me gusta mucho aproximarme a las cosas, disfrutarlas y no agotar los temas. Entonces, tener a un niño que, que podía ser como el disfrute que uno hace al leer libros que no son académicos, pero sí tienen cierta aridez, era una estrategia que me funcionaba porque te permite no falsear datos ni cometer muchas omisiones, pero sí te permite eh, esa mirada no tan estricta que tiene que tener un adulto, sobre todo un adulto inteligente. Entonces, este niño te permite tratar estos temas que son preciosos, eh, de una forma, de una forma agradable, de una forma interesante, ¿no? Te permite saltar. La construcción de la historia en la época, porque uno lo piensa como los 2000, quizás principios del 2000. ¿Fue una búsqueda que hiciste o en tu cabeza sonaba que esta historia debía sonar no en los 90, quizás en una época más cercana a la edad nuestra? Sí, o sea, me hubiera gustado acercarlo más, pero está el dilema de las redes sociales, ahora los niños, hay una serie que ahora está como muy en boga, Adolescence, Mm. hay un tema ahí, hay un tema importante que uno no puede, si quiere escribir un libro, como llegar y saltárselo, y es un tema que juega súper raro con esta idea de Tolosa, entonces me tuve que ir al pasado, tuve que ir a jugar atrás. Pero son temas que uno toma, que se lo pregunta al escribir el libro, y bueno, ya cuando uno está lanzado es difícil hacer un cambio histórico, cultural de una época tan grande, pero creo que fue una decisión acertada. Y siempre intento evitar, o sea, ahora mis proyectos, me, creo que el tema de la modernidad, las redes sociales, la tecnología, es un tema que de alguna manera atenta contra la literatura. ¿Por qué razón? Eh, es mucha información. Ujú. Creo que la literatura tiene que velar ciertos asuntos, ocultar ciertas cosas. Eh, no digo que no se pueda tratar, yo creo que eh, con dedicación y trabajo uno puede tratar cualquier tema y hacer algo genial. Pero es una valla que hay que saber y hay que saber sortearla. Y en adelante vamos a tener que hacerlo, porque si no van a ser puros libros del pasado. Eh, Y en ese punto también tomar en cuenta, no todo lo sea propiamente tal, pero sí el mundo infantil. El mundo infantil en este universo del lugar de un mártir, donde, donde la adultez que se trata son gente torpe, son gente sí, torpe, no digamos mala, propiamente tal, bueno, excepto el inspector que es un imbécil, pero hay cierta torpeza que diga quizás, quizás un poco de rabia respecto de la niñez que se vive en el libro. sí, el entorno es bien torpe, casi miserable. No sé si miserable la palabra, pero puede socavar cualquier intento de una individualidad importante. Ujú. Eh, he escuchado, bueno, es lo que todos vivimos, he escuchado mucha gente que ha tomado decisiones importantes en su vida o ha sabido lo que hacer en la vida porque ha tenido, no sé, un profesor que le abrió
como cierta puerta y fue importante y lo marcó. Y esa gente yo creo que son los verdaderos santos, porque en estos ambientes así que el profesor va agotado a hacer clase, eh, no, no sé si es lo óptimo. Entonces, es un lugar común, pero creo que es la situación general. Es lo que pasa. No sé ahora cómo serán los colegios, si habrá otra pedagogía o intentos de aplicar otra pedagogía, pero creo que es fuerte lo que se vive, al menos. Claro, como que en el fondo como buscan ese personaje más ascético que puede en el fondo ayudar a ese niño, no sé si salvarlo propiamente tal, pero sí quebrarle la cabeza como para decirle, hay mucho más en el mundo más allá de este reducido espacio en el que te mueves. Sí, eso es terrible, que claro, te sueltan, no sé, ahora los niños, no sé, del mundo occidental y creo que también ya casi en todo el mundo, a qué edad son libres de poder salir y hacer tarde, ya son, quizás no están desarrollados eh, desde la parte mental mucho, pero son adultos. O sea, si no están desarrollados desde la parte mental es porque quizás se tratan de una manera muy condescendiente. O sea, la juventud es un término más o menos reciente en la historia. An- Ujú. eh, Antes te sacaban a los 12 años llevándolo muy atrás, te sacaban desde, desde la ruca y rituales de iniciación que ya no existen. De ahí al trabajo. Y, claro, a la vida adulta, ya era un parte más de la tribu, era un paso. No digo que eso esté bien tampoco, pero da para pensarlo. Da. Pero también es una edad de la que hablamos volviendo al niño Tolosa, una edad con donde buscas cierta identidad. Bueno, justamente Sí. ayer, a unos capítulos atrás, hablaba con una académica respecto de cómo, respecto de la hombría en el narco. Pero ¿La quizá hombría en el narco? en el narco, pero claro, quizá el ejemplo es Yo creo que ellos muy, muy tienen grande uno situaciones y más el otro. iguales. Claro, muy desigual, pero ¿a qué voy? Porque quizás no se entiende. Que es la búsqueda quizás de ese, como cierta validación, como cierta reafirmar de como que yo soy más hombre que el otro, o buscar cierto personaje en la vida. Quizás también en el punto también Tolosa puede haber sido cualquier personaje, pero quería como ser santo, uno, por el tema de escapar de donde vivía, pero también buscar un lugar donde sentirse más cómodo, donde ser él mismo. Sí, sin duda creo que a Tolosa le hubiera gustado un lugar donde poder ser el mismo, Ujú. sin saber quién era, ¿cachai? Pero él, ahora recordando el texto, él se siente muy cómodo al final en el retiro con los curas. Ahí él como que saca todas estas reflexiones y escribe el libro y ve en retrospectiva esto y a pesar de las cosas que le pasan, él trata, siento, con amabilidad a casi todo el mundo, hasta los padres, los trata bien, los Ujú. dispensa de alguna manera, los entiende. Y se siente cómodo en esa salida fuera. Creo que esa parte claramente no se trabaja porque desde ahí está el narrador ubicado, pero siempre hay algunas pistas que algo dejan ver, creo. En la búsqueda también del tono del libro, como siempre en el momento pensaste que la historia la cuenta Tolosa, no que la cuenta como un narrador omnisciente, como que este niño Tolosa iba bla, 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 es como un narrador mirándolo desde el cielo, como Dios, Sí, volviendo al tema quizás místico, que Dios narra la historia de Tolosa. claro. Claro, el narrador omnisciente sí hubiera estado interesante para esta historia. Además, creo que es más fácil porque tratar y estar en la cabeza no solo de Tolosa, sino de todo.
pero sentí que como era un niño, el protagonista, y probablemente los lectores son adultos, porque no es un libro que lo hice para niños, necesitaba darle cercanía y, y sentía que la voz del niño, en primera persona, era como herramienta, iba a ser más fuerte finalmente. Iba a dar un halo, qué sé yo, como de ser, no sé si ternura, pero sí cercanía eh, al libro. Conversamos con Javier Méndez, autor de El lugar de un mártir, una novela, su novela editada por La Pollera. ¿Cómo fue el acercamiento con La Pollera? Eh, fue, fue rápido. Yo en un momento tuve una librería que hicieron lanzamiento, ahí conocí a Daniel Campuzano, tenía su contacto, y al terminar el libro lo llamé y me contestaron muy rápidamente que le había gustado y que querían publicarlo. Entonces nos resbalamos en eso, no hubo un problema con la pollera. Y después el trabajo también surgió rápido. O sea, no hubo Ese- una pega de edición muy grande, ni mucho menos. pero claro, porque tiene quizás también, quizás no estamos enfocando demasiado, quizás me estoy enfocando demasiado en el tema de Dios, la santidad, pero también es un mundo infantil complejo. Sobre todo hablar desde un niño de 11 12 años que quizás tenga delirios místicos, ponele, pero también es un niño que está buscando su identidad. Sí, eh, claro, supongo que él, mirando como un lector externo desde afuera, evidente que está en una crisis, está buscando su identidad, pero él no lo sabe, él quiere vivir con la certeza de que quiere ser santo. Ujú. Y piensa si ser santo es compatible, no sé, con enamorarse de alguna compañerita, o con los pensamientos que tiene, o con jugar fútbol, cualquier cosa, como que tiene ese conflicto que él siente eh, como en su ingenuidad, que puede sortear eso, que ser santo es una fuerza del corazón más que obras. Es tener el corazón en un buen lugar, bien puesto. Eso siente que es ser santo, y él piensa en esta ingenuidad que con eso le basta. Pero el mundo es muy hostil. Entonces, eh, nadie te va a valorar. La gente no anda por ahí besando corazones, sería. Entonces, eso es parte de la historia, y son segundas lecturas interesantes que se pueden dar. ¿Qué sensación te deja el libro a más de un poco más? ¿Qué sensación te deja el libro un poco más de un año de su publicación, el lanzamiento en la casa de Big Sur, eh, ya con lectores, ya con una infinidad de lecturas, imagino, con estos parroquianos virtuales que leen tu libro? ¿Qué sensación te deja a ti? Es muy grato. Tuve la suerte de contar con La Pollera como casa editorial, que es una editorial independiente grande y que se preocupa del autor, eh, que te mueve por los medios. Entonces uno llega a harta gente te escribe de repente, y le gustó tu historia, y que surjan a más de un año, no sé cuánto estaremos, entrevistas como esta contigo, eh, son cosas gratas, ¿sí? Y yo no soy mucho de pensar cuando entregué el libro, sentí que ya estaba un descanso, y ya estoy como en la mente con otro libro. Mm. Y ahora volviendo al pasado y rememorando, tengo buenos sentimientos acerca de este libro. Y siento que el libro eh, tiene todas las aptitudes para seguir creciendo con el tiempo, lentamente, sin apuro, pero siento que pues, en 20 años más puede seguir llegándole a un adulto, a un joven.
te has enfrentado quizás a la duda de cualquier lector respecto de que se ve el libro, lee la contratapa, pensaría, quizás no metiéndose más a fondo en el libro, de que puede sonar más a un libro juvenil? ¿Te han preguntado respecto a eso? Sí, yo mismo me era, uno siempre tiene ciertas dudas, ¿no? Y sentí eso, sentí un poco que podría confundirse con un papelucho, sin desmerecer ese libro. Eh, Siento que este libro va a un público no infantil. Ujú. Y, y sí, fue una sensación que tuve en algún momento, pero, pero nada, no puedo como... eh, uno nunca puede estar conforme con todo. Mm. Claro, no es papelucho, tiene las vibras, sí, pero Claro. no es- pero tiene las vibes, como dicen los lolos. Tiene las vibras, pero sí también, para quienes nos verán y escucharán, quiero hablarte del lugar de un Martín. Tolosa es un niño adorable, un poquito pesado, porque a veces como es esa ansia de viejos chicos de saberlo todo, como decirle, uy, a veces lo odias, pero a veces lo quieres mucho. Pero sumando y restando, Tolosa es un personaje muy adorable, con el datito que quiere ser santo, también en mi espíritu de mi crianza católica, como que uno goza con estos datitos de los 2000 respecto respecto de obvio de los datitos de los ascetas, de los santos, y también en una época en la cual uno también vivió. Y tiene ese lugar seguro donde uno puede sentirse identificado de alguna forma. Todos fuimos Tolosa en algún momento. Todos fuimos ese niño pesado y adorable a la vez, como Tolosa. Pero es un libro tremendamente conmovedor, acogedor, con momentos de luces, con momentos muy graciosos en algunos momentos, pero también, pero otro de tremenda sabiduría. Y en los minutos finales, Javier, quiero darte las gracias por tu tiempo para con este podcast y la pantalla para ti, absolutamente, para que digas lo que gusta respecto del libro, de lo que quieras. No, gracias a ti. La verdad que no, eh, ya como que me alejé tanto que las actitudes para vender el libro o salir a hablar de las cualidades del libro las estuve perdiendo. Me gustó la conversación que tuvimos, rescato los puntos importantes, lo que viste tú, y los invito a buscar el libro, a comprar el libro. Eh, no creo que se arrepientan. No. Todavía debe estar en todas las librerías del país, o si no, en la clásica Busca Libre. El libro está ubicable. Y me dijeron, hace unos tiempos me dijeron que se venía la reedición, pero todavía no tengo noticias concretas, así que estoy contento y esperanzado que llegue ese momento. Bueno, también si no lo pueden ubicar, no es ubicable, también la pollera.cl en su web también lo pueden comprar en su carrito de compra. Sí. Eh, ¿Qué más poder agregar? El lugar de un mártir, Javier Méndez, una novela editada por La Pollera, muy amablemente conversó con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Javier, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Humberto. Buena A quienes semana. nos, a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.